En medio de este calor de agosto que ya empieza a sofocarnos, un soplo, podemos decir, de aire fresco, de oxígeno. El Instituto Nacional de Estadística confirma lo que la vacuna perseguía. A estas alturas del año, la mortalidad en Castilla y León es incluso más baja que antes de la pandemia. Y algo más, España está más cerca de tener su propia vacuna. Hoy se han autorizado los primeros ensayos clínicos, los de la farmacéutica Hydra. Pero el Camino de Santiago no ha recuperado aún lo que era. Hay más peregrinos que el verano pasado, aunque lejos de lo que es un año santo. Quienes viven de su llegada lo notan en sus negocios. Ellos, sin embargo, agradecen la mayor tranquilidad. Este año, pues, turismo interno. Está bien también hacerlo con un poco más de tranquilidad. Con esas cifras es imposible mantener las cosas. Hola, ¿cómo están? En pleno acelerón vacunal, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, confirma que la letalidad del virus ha disminuido. Castilla y León ya ha rebajado las cifras de mortalidad a las de antes de la pandemia. Más de 11.000 vidas se ha llevado el coronavirus en este año y medio en Castilla y León. El duelo no ha pasado para sus familias. ¿Quién pasa la ITV emocional de esas familias? ¿Quién les pregunta cómo estás? ¿Qué necesitas? Elisa perdió a su madre en un momento en el que ni imaginábamos la vacuna. Hoy se han autorizado los ensayos clínicos en la primera vacuna española y en esta residencia de Valladolid han detectado a través de su propio estudio serológico a quién tendría que ir la tercera dosis. Por cierto, que la Interterritorial de Salud abre la puerta a mover de puesto a los trabajadores de residencias que no se quieran vacunar. Lo acabamos de conocer. Y en la que ahora mismo se pone el foco ya no es en la variante Delta únicamente, sino en la Lambda. En Palencia se confirma un caso. No ha sido significativa la transmisión de la variante peruana en estos momentos, o no es significativa. Creo que hubo un caso. Con los últimos datos disponibles, la reserva de cita para vacunar deja resultados desiguales por provincias. En Ávila, por ejemplo, las peticiones no llegan al 10% de las posibles. Tanto allí como en León o Burgos, de momento solo se oferta una fecha, un día. Soria, que es la única que abre la autocita a los menores de 40 años, aglutina el grueso de las reservas realizadas. Y mueren 2 personas y 3 resultan heridas en este accidente en Zamora. Un turismo y una furgoneta han chocado frontalmente a la altura de Moreruela de Tábara. Disturbios anoche frente a las instalaciones de LM en Ponferrada. El comité de empresa los atribuye a un grupo ajeno a los trabajadores. Momentos antes, la compañía había roto las conversaciones con la plantilla sin llegar a un acuerdo sobre los despidos. Primer día este de la ola de calor que parece que en nuestra comunidad solo se va a quedar hasta el domingo. Francisco. Sí, Alejandra, el aviso de la Agencia Estatal a nivel nacional es hasta el lunes, pero nosotros, sobre todo en el norte, es el lunes, van a bajar un poquito las temperaturas. Todas las tardes, estas próximas 5 tardes, vamos a superar los 35 grados con mucho calor, con mucho sol. También hoy nubes y tormentas en zonas del este de nuestra comunidad. Además, avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en prácticamente también toda la mitad sur, temperaturas que van a ir subiendo, y avisos también por esas tormentas que pueden dejar en Soria y en Segovia, tormentas que no dejan mucha precipitación, pero sí pueden dejar algún rayo, así que mucha precaución porque puede saltar una chispa y esto también llevar a esos incendios. La estadística que ha puesto los peores datos a esta pandemia, los más duros, hoy nos deja ver que la vacuna ha frenado la letalidad del coronavirus. A estas alturas del año, la mortalidad general en Castilla y León ya ha caído un 20% con respecto a 2020. Son cifras similares, incluso más bajas que las de 2019, cuando la pandemia no había irrumpido en nuestras vidas. Descienden los fallecidos en Castilla y León a niveles incluso inferiores a antes de la pandemia, un 1,25%, según los últimos datos publicados por el INE. En nuestra comunidad este 2021 fallecieron más de 17.100 personas, un 21% menos que en 2020. En España la mortalidad sigue sin bajar a niveles previos a la pandemia. Este año han muerto más de 267.000 personas, todavía un 7% más que en 2019.
El duelo no ha pasado aún para miles de familias que perdieron a los suyos en los meses más duros de la pandemia. Es el caso de Isaías, quien sigue pensando que la gestión en las residencias de mayores se pudo hacer de otra forma. Su madre murió por COVID en la segunda ola, en noviembre de 2020. El único recuerdo que le queda son las fotografías, porque no pudo despedirse de ella, no pudo verla antes de morir. La suya es una historia tristemente compartida, una herida sin cerrar para muchos. ¿Quién pasa la ITV emocional de esas familias? ¿Quién les pregunta cómo estás? Elisa perdió a su madre justo al comienzo de la pandemia, cuando esto es lo que pasaba en las calles, cuando en los hospitales no había respiradores, cuando en los tanatorios no se podía velar a los muertos. Más o menos 5 minutos y te lo advierte. En lo que bajas, firmas los papeles, un Padre Nuestro y te vas. Y que por el nombre me dijo, no, el nombre no, el número. Es algo que impacta, ¿no? No es Candy Clemente, sino el número, que no me acuerdo cuál era, y era un folio blanco donde estaban... Se queja de que el gobierno tomó decisiones muy duras que llevó a las familias de las víctimas a vivir la ausencia, el dolor y el duelo en la más absoluta soledad. Y cuando llegábamos con el coche, mi esposo y yo, esto era una verbena, sin darse cuenta que yo venía de dejar el cadáver de mi madre y que mis hijos estaban aquí solos, llorando, mientras ellos estaban dándole a la música. Psicóloga de profesión, decidió enfrentarse a la tristeza de la pérdida, ayudando a los demás. Llegó a recibir más de 17.000 llamadas y mensajes. Un abuelo que me dice algún vecino que está entero cagado y lleno de porquería, vomitado, del miedo, el estrés. Hoy sigue desarrollando su labor como voluntaria y también sigue haciéndose preguntas. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no entré en su casa? ¿Por qué no me la traje? Ella ha vivido la otra cara de la pandemia, la que no hemos visto y que solo conocen quienes se han encontrado de frente y sin esperarlo con la muerte de un ser querido. Esta quinta ola ha devuelto la preocupación a las residencias hasta el extremo de que algunas están llevando a cabo estudios serológicos entre sus mayores para buscar explicación a los rebrotes. Es el caso de 2 residencias de Valladolid que a través de ese estudio ya saben a quiénes de sus usuarios, Sandra Vasallo, habría que poner cuanto antes la tercera dosis. Sí, esta es una de las residencias que hace un mes ha sufrido un brote entre residentes y trabajadores, a pesar de tener la pauta completa. El porqué es objeto de estudio. Es uno de los 2 centros de la Diputación de Valladolid, donde investigadores del Centro Nacional de la Gripe están analizando los efectos de la vacuna. Tienen los primeros resultados y concluyen que haber pasado la enfermedad antes predispone a que la vacuna tenga un mayor efecto, porque la inmunidad ya está entrenada. Sin embargo, quienes no han pasado el COVID necesitarían un refuerzo. Otras investigaciones apuntan a la misma dirección, pero el Gobierno sigue a la espera de más evidencia científica para autorizar la tercera dosis, como otros países. Las muestras de sangre de 98 mayores de las residencias Dr. Villacián y Cardenal Marcelo tras vacunarse revelan que el COVID ha hecho más fuerte a unos que a otros. En el grupo que habían sufrido COVID, los anticuerpos estaban muy elevados tras la primera y la segunda dosis, y en el grupo que menos tenía anticuerpos hemos visto que eran los que no habían sufrido COVID previamente, con lo cual parece que haber tenido la enfermedad previa te predispone a que la vacuna te haga un efecto mucho más fuerte. Los investigadores tienen localizados quienes deberían recibir la tercera dosis. Los mayores de 65 años que no han tenido una respuesta muy elevada porque no han sufrido el COVID previamente son uno de los grupos que más se beneficiarían. En el estudio han detectado 3 residentes que no sabían que se contagiaron entre la primera y la segunda dosis. En plena tercera ola, el virus no dio la cara en estos mayores a pesar de tenerlo. Parece que las vacunas hacen efecto, porque si el virus ha podido entrar en las residencias y no ha habido síntomas entre los pacientes que han aumentado el título de anticuerpos, está claro que las vacunas funcionan, y ese es el mayor mensaje que podemos transmitir de momento. Los investigadores del Centro Nacional de la Gripe estudian ahora cuánto dura la protección de las vacunas en las residencias y cuántos anticuerpos hacen falta para una defensa sin fisuras. Y hay más ejemplos de residencias que supervisan la evolución inmunológica de sus usuarios. En esta de Soria, desde que recibieron el primer pinchazo, están realizando pruebas serológicas a sus residentes y constatan una pérdida notable de anticuerpos. También piden una tercera dosis y un estudio de la inmunidad celular, es decir, de la capacidad de las células para eliminar o evitar la amenaza del virus.
a los 10 días de la segunda dosis pega una subida tremenda y vamos a tener una cantidad muy importante de anticuerpos, de IgGs, pero automáticamente esos anticuerpos, conforme pasan los meses, van bajando. Y van bajando, tenemos estudios que el sexto, séptimo mes estamos, pues como si tenemos 20.000 a los 10 días, bajamos a 100. O sea, la bajada es muy importante. Pues bien, ante el aumento de casos en residencias y en centros de mayores, el Consejo Interterritorial de Salud, que hoy se ha reunido, ha actualizado las medidas que tienen que llevar a cabo este tipo de centros. Se va a controlar todavía más a los trabajadores para evitar cualquier brote. Madrid, David Aragonés. Sí, Sanidad y las comunidades han actualizado ese documento en el que se propone que los trabajadores que no se quieran vacunar o no tengan la pauta completa se les realice una doble prueba diagnóstica semanal y también control de temperatura diaria. También se puede valorar el traslado o cambio de puesto de trabajo. En cuanto a los propios residentes, se propone realizar también una prueba diagnóstica cuando tengan una ausencia prolongada fuera del centro. También, en cuanto al reparto de vacunas, esta semana se van a distribuir casi 4 millones de dosis entre las comunidades autónomas. La nota de prensa del Ministerio no aclara los criterios de reparto. Y en cuanto a los datos diarios, hoy vuelve a repuntar el número de fallecidos por COVID en Castilla y León. En las últimas 24 horas hay que lamentar 7 personas muertas. Los positivos siguen con su tendencia descendente. 774 nuevos casos, que son 120 menos que hace una semana, es decir, un descenso del 14%. Y la variante Delta, responsable de la mayoría de estos contagios, tendría ya sustituta, la variante Lambda o peruana. Su presencia aún es minoritaria, apenas es responsable del 1% de los positivos. Sin embargo, en Cantabria su prevalencia es del 40%. Aquí en Castilla y León hay confirmado de momento un caso detectado en Palencia. La variante peruana, que tenemos conocimiento, creo que de un caso aislado en el mes de, creo recordar, pero no ha sido significativa la transmisión de la variante peruana en estos momentos, o no es significativa. Creo que hubo un caso. Y hoy tenemos 90 personas ingresadas en la UCI en Castilla y León. Esto supone el 27% de la ocupación COVID en las unidades de críticos. Hace justo un mes eran 36 los ingresados en las UCIs. Se observa un importante incremento en los últimos 30 días y un cambio en el perfil de los ingresados. Predominan las personas no vacunadas. El Hospital del Bierzo y el Universitario de Palencia son los más ocupados, más del 50%. El número de fallecidos en los últimos meses a raíz del coronavirus ha aumentado entre la población que ya tenía la pauta de vacunación completa, pero ¿esto nos hace dudar de la efectividad de las vacunas? Eso nadie lo puede dudar, las vacunas salvan vidas. Insisten en la diferencia de morir por coronavirus o con coronavirus. Ha muerto con coronavirus, efectivamente, pero decir ha muerto por coronavirus, pues no se puede decir de esa manera. Y definen el perfil de quienes mueren con esta enfermedad. Personas mayores, personas con muchos problemas de salud asociados, con patología asociada. El ejemplo de que esta vía funciona lo vemos en la disminución de los problemas de salud de quienes contraen la enfermedad con la doble dosis. Infección respiratoria, de neumonías bilaterales, con esas descompensaciones, eso se está evitando con la vacuna. La mayoría de los ingresados son personas mayores, pero también hay jóvenes, por lo que piden especialmente a este grupo que se vacune. Aunque el problema que atraviesan es que muchos acaban de pasar por la enfermedad y cuando ha llegado su turno no han podido acudir a la cita. Hay que esperar 6 meses y por eso, estas personas lo recuperaremos este porcentaje en cuanto pasen los meses que les corresponde. Califican como prematuro hablar a estas alturas de un recordatorio de la vacuna. Y desigual respuesta en la primera jornada en la que se ha podido solicitar autocita para vacunarse en la web de SACIL. Hay contrastes destacados entre provincias. En Ávila, que ofrece uno de los datos más bajos, solo se podía reservar un día y 3 horas por la tarde.
De las 360 plazas disponibles para el sistema de autocita aquí en Ávila, tan solo 19 abulenses han optado por ello. Una única opción tenían estos abulenses mayores de 40 años, acudir mañana jueves 12 de agosto a las 5 de la tarde y hasta las 8 a este punto fijo de vacunación del Hospital Provincial. La Junta de Castilla y León asegura que no pasa nada porque tan solo hayan sido 19 abulenses los que se han apuntado a esta autocita, porque habrá más recaptaciones y nuevos llamamientos. Pensamos que la autocita realmente va a complementar a los llamamientos, posiblemente en muchos casos se pueda ver como que no tiene a lo mejor la repercusión que hubiéramos querido que tuviera, pero también hay que verlo como un apoyo más en los llamamientos. Como hemos dicho también en la reunión, en todos los llamamientos estamos recaptando a población. También solo una fecha de momento se ofrece en León y en Burgos, pero los mejores datos son los de Soria, que concentra casi 2.000 de las 2.500 citas cerradas en estas primeras horas. Y se da la circunstancia de que es la única provincia que tiene ya abierta la autocita para los menores de 40 años. Valladolid hará lo mismo el próximo miércoles 18 de agosto. Si ponemos la autocita y 1.900 personas responden que se quieren vacunar y funciona, eso es para criticar, no. En cuanto se ha puesto el llamamiento, hemos tenido, le digo, el éxito que hemos tenido también de los jóvenes, que el Partido Socialista está acostumbrado a eso, a criticar por criticar y por criticar. Lo importante, vacunación, vacunación, y sí que le pido que arrime el hombro, que pida al Gobierno de España, como también lo declaró ayer, que el Gobierno de España es el que distribuye las vacunas. Y es otra de las noticias de este día. La Agencia Española del Medicamento acaba de autorizar el primer ensayo de una vacuna española frente a la COVID-19. Se trata de la que ha creado la compañía Hydra, con sede en Gerona. Comienza ahora la primera fase de ensayos en personas, con la vacunación de varias decenas de voluntarios para analizar su efectividad y también sus posibles efectos secundarios. El presidente del Gobierno lo considera un hito más de la inversión hecha en ciencia durante la pandemia. Nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Castilla lo bueno que tiene es que hace mucho calor, pero hay sombra. No es como el Mediterráneo y estos sitios, que es un calor pegajoso. Pues este verano viene muy suave aquí, no es lo habitual tampoco. Aquí si no llega a 40 y pico no estamos contentos tampoco. Se aguanta, te pones a la sombra, te das tus duchas, en fin, cada uno lo que pueda. Y salir poco, y salir donde haya refrigerio, porque está la cosa complicada. Que cada 2 por 3 hay que ir a la fuente a hidratarse y pues sí, lo llevo muy mal a la hora de calor. Ardiendo ya los termómetros del centro de Valladolid, por poner un ejemplo, antes de las 2 de la tarde. Mucho calor y necesidad de protegerse, de buscar la sombra e incluso de refrescarse en la playa de las Moreras. Estábamos avisados, lo veníamos contando, pero eso no resta intensidad al sofoco que ya empezamos a tener a estas horas. Laura Hernández Segovia, ¿cómo se lleva ahí, además con el añadido de la mascarilla? Pues la verdad es que ahora mismo se agradece poder hacer esto al estar al aire libre y garantizar la distancia de seguridad. La mascarilla incrementa, como bien decías, la sensación de ahogo y de falta de aire, y así será durante los próximos días, porque esta ola de calor nos acompañará al menos hasta el domingo. En estos instantes en Segovia ya se alcanzan los 33 grados y superaremos los 37. Por eso hoy los consejos vuelven a ser los ya tradicionales. Hay que hidratarse bien y evitar salir en las horas de más calor. Lo dicen los termómetros, la primera ola del verano ya está aquí. Temperaturas máximas que superarán los 35 grados desde la jornada de hoy. Sí se nota un poco. Hoy está terrible esto. Se nota el cambio, sobre todo por las noches, la verdad que se nota.
porque por las noches los mercurios no bajarán de los 20 en provincias como Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia. Para convivir con este calor, apunten los siguientes consejos. Salir en las horas que haga más calor. Ventilador, abanico, porque con la subida de la luz poco podemos hacer. Evitar, por supuesto, hacer actividades deportivas o físicas en las horas centrales del día. Beber muchos líquidos, preferiblemente agua, hacer comidas ligeras, llevar ropa ligera. Eso sí, por mucho calor que tengamos, no podemos olvidar la mascarilla. Siento que me asfixia la mascarilla. Se nota que se respira un poquito peor, pero vamos, se puede aguantar. Prefiero molestar, pero me gusta llevarla. Sí que molesta, sí. Da calor. Un calor que no afecta a todos por igual. Afecta más a las personas más vulnerables, a las personas mayores, a los niños o a las personas que tienen ciertas patologías. Altas temperaturas a las que nos tendremos que acostumbrar porque vienen para quedarse como mínimo hasta inicios de semana. Y en plena ola de calor, la escalada sigue. Hoy volvemos a alcanzar un máximo, el tercero esta semana en el precio de la luz. Ya son casi 114 euros el megavatio hora. La explicación a esta imparable subida es compleja, pero los expertos advierten de que la situación no va a cambiar mientras no se modifique el diseño del llamado mix energético. En la demanda eléctrica es necesario producir en cada momento exactamente lo que se consume. Cada instalación energética, sean más baratas como la eólica, hidráulica o nuclear, o más caras como el gas, ofrecen su energía a distintos precios y momentos dependiendo de lo que produzcan y del coste de la materia prima. Es una subasta que se hace todos los días antes de las 12 de mediodía, en el que se compra la luz del día siguiente. El sistema de precios es marginalista y establece que el precio que termina de casar la demanda es el último que entra en la subasta, que suele ser el más caro y el que fija el precio al que se pagan todos los kilovatios. Las energías renovables, incluso la nuclear, tienen unos costes de producción muy bajos, con lo cual entran en la subasta a unos precios de 5 euros, pero si la última energía que entra en el mercado es, por ejemplo, ahora la de gas con un precio muy caro, esta es la que marca el precio del resto de las generadoras. La subida de los precios de la energía está motivada por los altos precios de los derechos de emisión de CO2 y la subida del gas natural después de un invierno duro. Las reservas que tenemos de gas en todos los países se hayan quedado bajo mínimos. En España estábamos bien cubiertos, pero Filomena nos dio fuerte y estuvimos a punto de quedarnos sin gas. Los expertos señalan que mientras este diseño no cambie, los precios de la energía eléctrica seguirán siendo altos. El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por la Moncloa sin duda fue nefasto para la política energética. Se habían incluso dado paso en dirección contraria respecto a lo que se había promovido por gobiernos anteriores. El Gobierno achaca a los anteriores ejecutivos del Partido Popular la actual subida de la luz, aunque hoy tanto la Comisión Europea como el Banco de España le vienen a decir que tiene tanto responsabilidad como capacidad de maniobra. La institución asegura que el 70% de esa subida de la energía se debe a los derechos de CO2 y del precio de gas, pero destaca la mayor volatilidad de los precios en España. Los consumidores también piden cambios en el modelo energético. Incluido también de aquellas personas que son viudas y aquellas otras personas que por cuestiones de la situación y la crisis que estamos sufriendo, que carecen de trabajo, que están cobrando un subsidio por desempleo de 400 y pocos euros y que les puede venir una factura de la electricidad muy elevada, muy alta, muy cara y que no o deciden o comer o pagar la electricidad. 2 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado esta mañana en Zamora, en la Nacional 631. Ha sido un choque frontal entre un turismo y una furgoneta. ¿Qué más sabemos, Salomé Mateos? El accidente mortal ocurría pasadas las 9:30 de la mañana aquí en el kilómetro 10 de la Nacional 631, término de Moreruela de Tábara, justo en esta curva a la salida de la encomienda. Un vehículo particular y una furgoneta de la Junta de Castilla y León chocaban frontalmente. El resultado, 2 personas muertas, el conductor del vehículo y uno de los trabajadores de la Junta que se dirigían en ese momento a trabajar, iniciaban su jornada laboral. El turismo parece ser que ha tenido una salida de vía por el margen derecho
y al intentar rectificar el vehículo ha tenido una colisión frontal. A nuestra llegada realmente hemos podido comprobar que había 2 personas fallecidas en cada uno de los vehículos y hemos procedido a extraer a las 2 víctimas utilizando pues, material de escarcelación. Que no vivimos de otra cosa. Nos han quitado la puta minería, nos han quitado la puta construcción, nos han quitado ahora las putas palas. ¡Somos una mierda! Indignación y disturbios anoche en Ponferrada tras la fallida negociación en LM. Lo que había sido convocada como una asamblea acabó en incidentes en los que intervino la policía. Los antidisturbios tuvieron que dispersar a los piquetes de huelguistas y escoltar a los responsables de la compañía. El futuro se queja, es que algo duele. Vosotros venís de otro lado. Esas imágenes que veían se producían anoche. Dice el comité de empresa que solo fue un grupo extremo el que provocó esos actos violentos. Manuel Domínguez, ¿cómo está hoy el escenario de esas protestas? Rabia en la empresa de hostelería y eventos después de los destrozos causados en sus instalaciones por grupos, según el comité, completamente ajeno a los trabajadores de la factoría LM. Aquí ha sido una mañana y todavía continúa de limpieza y de reparaciones en los sistemas eléctricos, de agua y también en los equipos informáticos. Unos destrozos que la empresa Catirres va a llevar al juzgado denunciando al comité de empresa porque los considera responsables de estas acciones. Mientras se espera un movimiento en la dirección del LM para retomar un periodo de consultas del ERE de extinción que tiene pensado terminar con 393 trabajadores y que el comité todavía no da por finalizado ese periodo de consultas. Ayer la negociación se cerraba de forma abrupta por parte de la empresa a la que el comité acusa de querer deslocalizar la factoría de Ponferrada. La empresa solamente garantiza escasamente 9 meses, no llegan ni a 9 meses. Y aparte no es que ni lo garantiza, porque cuando le pides que te lo deje, que te lo escriba o que te lo rubrique, te dice que no puede. Los más de 7 millones de euros entregados en ayudas públicas a LM son solo una parte del montante de dinero público que recibieron distintas compañías que al calor, sobre todo de los fondos del Plan del Carbón, llegaron a instalarse en la comarca del Bierzo. Proyectos que después de años algunos terminaron frustrados y perdiendo la totalidad del empleo generado. Entendemos que está bien invertido cuando al final las industrias crecen y tienen una continuidad, dan unos puestos de trabajo y tienen una estabilidad. En este caso no ha sido así, pues entendemos que estaría mal invertido. Un ejemplo fue la metalúrgica Prado en el polígono de Cubillos, otro las ayudas que en la recta final recibió la vidriera Vitro o Koiper, dedicada en Ponferrada a la fabricación de torres. Sí, perdido al final sí. A fecha de hoy pues vemos que ha sido principalmente, en su gran mayoría, un fracaso. El polígono de Bembibre también suma ejemplos de fábricas cerradas, en parte montadas en su día con dinero público, aquí con importante aportación de los fondos Miner. Que con los fondos Miner en su momento se hicieron actuaciones muy importantes y que bajo la cobertura de los fondos Miner se hicieron inversiones que se deberían hacer con los fondos ordinarios de nuestra comunidad autónoma. El regidor ponferradino resalta también la importancia de las decisiones empresariales a la hora de deslocalizar producción. Las decisiones empresariales tienen una cierta posibilidad las administraciones de controlarlas, pero realmente es una decisión mínima. En el horizonte hay previsión de llegada de nuevos fondos. No repetir los errores debe ser el objetivo de todos. Se ultiman los trabajos en el aeródromo de Soria para que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea autorice el uso de la plataforma de estacionamiento para aviones comerciales. Hasta ahora solo podían llegar aeronaves militares porque tienen un régimen especial. A principios de otoño podrían aterrizar en este aeródromo de Garray los primeros aviones comerciales. Se espera que a finales de año haya en esta plataforma de estacionamiento unas 16 aeronaves y en paralelo avanza el proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje en el que se van a invertir más de 4 millones de euros. Desde que esté ya totalmente autorizada, pues podrán venir aviones de empresas privadas, aviones comerciales y además estamos esperando que esos aviones lleguen porque están esperando la autorización para poder venir pues en breve plazo seguramente otros 10-12 aviones que yo creo que en un mes o poquito más puedan estar aparcados también en el aeródromo de Garray. Nuevo crimen machista en Sevilla. Un hombre de 63 años ha matado a su mujer de 60 con una escopeta de caza y después se ha quitado la vida utilizando la misma arma. La hija del matrimonio dio aviso a la Policía Nacional tras encontrarse los dos cuerpos sin vida dentro de la vivienda.
Y desarticulada una banda que se dedicaba a introducir droga y teléfonos móviles en la prisión de Burgos. Hay 6 detenidos y la Guardia Civil ha tramitado 23 denuncias administrativas. La investigación comenzó en marzo del año pasado después de que la unidad canina del Centro Penitenciario de Burgos localizara un paquete con 2 trozos de hachís y una tarjeta de telefonía móvil. Dicha tarjeta estaba a nombre de una joven burgalesa que había perdido su DNI, pero también a su nombre se habían dado de alta otras muchas líneas telefónicas. La operación Tropo ha permitido desarticular esta banda que se dedicaba a introducir de forma irregular droga y teléfonos móviles en la prisión provincial de Burgos. Hay 6 detenidos acusados de organización criminal, usurpación de identidad, tráfico de drogas y también cultivo de cannabis. Kabilia, al norte de Argelia, continúa en llamas. Ya son más de 60 las personas que han muerto en este incendio de origen criminal que comenzó el lunes por la noche. La ola de calor que sufre el país, los fuertes vientos y la difícil orografía del terreno dificultan a los bomberos acabar con este fuego. ...2021 iba a ser sinónimo de bonanza y alegría en el Camino de Santiago. Un año jacobeo arrastra a miles de peregrinos en su travesía hacia Galicia. Pero la pandemia lleva 2 años desdibujando la ruta de las estrellas. En los últimos meses se van animando más caminantes, pero, Carla Martín, todavía estamos lejos de lo que debería ser un año santo. Y lejos también de lo que debería ser un año normal, porque a pesar de que la afluencia es mayor que la del año pasado, todavía dista mucho de los niveles prepandemia. A pesar de ello, albergues como este de Burgos llevan semanas completos porque la situación sanitaria les ha obligado a reducir considerablemente su aforo. Quien se atreve este año con el camino lo hace mucho más tranquilo. Cuando el camino suena, peregrinos lleva. First time doing the Camino Francis. Que era una cosa que quería hacer ya el año pasado. Pero las pisadas son insuficientes este año. Que ahora mismo estamos hablando de una cifra de 8, 10, 12 personas a lo sumo. Y con esas cifras es imposible mantener las cosas. Poco deja sospechar que aquí sea año jacobeo. Se nota que hay menos. Se ha notado muchísimo, pero exageradamente. Aunque quien lo agradece es el caminante y el bicigrino. Siempre tiene muchos peregrinos y bueno, pues está bien también hacerlo con un poco más de tranquilidad. Y no solo ha cambiado el aspecto, también el acento. Antes venían unas hordas de coreanos, era casi el número 1, ahora coreanos no hay. Hay mucho español. La situación sanitaria reduce las plazas disponibles. Ahora se prefiere llamar antes que ir a la aventura. Ahora están cerrados, hemos tenido bastantes problemas. Hemos tenido que coger hostales. Pues vamos llamando un par de días antes o 3 días antes. Se comunican para que les hagas una reserva, pero es raro que aparezcan por sorpresa. Este año menos todavía. Pero no podemos acoger a todos por las limitaciones. Entonces sí, estos días atrás sí que hemos colgado el cartel de lleno. Castilla y León está atravesada por 12 rutas del Camino de Santiago y del trazado francés, el más conocido, nuestra comunidad supone casi la mitad de toda la travesía. Contar el tiempo es el difícil propósito que persigue el artista Carlos Sanz Aldea, que hoy estrena en el Museo Numantino de Soria. La muestra une obra del artista y la historia del propio museo, en una mezcla de realidad y de fantasía. Con las imágenes de este particular recorrido a través del tiempo, les vamos a dejar. Gracias por acompañarnos. Se quedan ahora con toda la actualidad deportiva. Feliz tarde y hasta mañana.